en Radio Noticias Costa Rica. Entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. Hoy viernes 25 de enero del 2013 abordaremos el tema sobre el periodismo del siglo XXI. Nos acompaña la señora Natalia Romero, periodista de Televisora de Costa Rica, Canal 7. Quisiera darle la más cordial bienvenida, Natalia, a este noticiero radial. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y gracias por abrir el espacio para un tema tan importante y relevante en este tiempo como es el periodismo del siglo XXI. Así es, y vamos a hablar de este periodismo que hoy por hoy está ganando más auge, Natalia. Y en primera instancia quisiera preguntarte, ¿por qué se le llama al periodismo el cuarto poder? Yo me atrevería a ir más allá, yo me atrevería a decir que incluso el periodismo es el primer poder de un país. ¿Por qué? Porque el periodismo, cuando se ejecuta de una manera correcta, abre todos los portillos de interés público sobre las acciones que toma, por ejemplo, un gobierno. Es esa lupa constante que está encima de los quehaceres gubernamentales, examinando qué se hace bien, qué no se hace bien, pero además que cuenta con gran credibilidad por parte de la gente. La gente confía en lo que dice el periodismo de calidad, porque sabe que es un periodismo que denuncia, porque sabe que es un periodismo que va más allá de simplemente informar, sino que además se pone detrás de todas las cuestiones de interés público que normalmente, si no es por medio del periodismo, no saldrían a la luz. Natalia, el día de hoy nos han llegado una serie de preguntas a la radio y quisiéramos pues darle lectura. Fíjate que nos está preguntando uno de nuestros seguidores en Facebook, ¿qué es amarillismo periodístico? Bueno, el amarillismo periodístico podríamos definirlo, Alfredo, como ese periodismo que se hace simplemente por crear una sensación en la gente. Es decir, cuando de un hecho contundente se sacan una serie de informaciones o se extrapolan informaciones que no son tan concisas, que no son tan reales, simplemente para vender más, por ejemplo, un periódico, para lograr mejores ratings en la televisión o para lograr mejor audiencia en los radioescuchas. Es un periodismo, a mi criterio, irresponsable, porque la información es algo que se tiene que transmitir de una manera muy responsable por parte del periodista. Sin embargo, Natalia, debo decirte que este tipo de periodismo llamado amarillista vende mucho y tiene un mercado muy amplio en el medio. Así es, eso totalmente pasa, ¿verdad? Es decir, hay medios de comunicación cuyo fin es ser amarillistas para lograr tener ganancias. Sin embargo, eso atenta muchas veces incluso contra la credibilidad del medio. Ciertamente hay notas que se redactan de una manera amarillista para lograr captar la atención, pero ¿cuál es el costo, verdad? ¿Y cuál es la responsabilidad mía como periodista de practicar un periodismo así, simplemente para obtener ganancias? ¿Cuáles dirías tú que son los medios de comunicación más tradicionales en Costa Rica? Bueno, creo que sin duda el periódico, ¿verdad? La prensa escrita es un medio que tiene muchos años en el país, la televisión y la radio, cada uno con algunos programas o telenoticieros ya que por muchos años nos han acompañado. El primero fue Telenoticias, ¿verdad?, de Canal 7. Como pionero también Canal 7 de la televisión en el país. Entonces efectivamente hay medios que ya se han echado raíces, ¿verdad? Y nos hemos visto también ahora pues en una ola de nuevos medios de comunicación alternativa que han venido pues también a ofrecer nuevas opciones para la gente. Y de esas nuevas opciones quisiera que nos conversaras un poco, Natalia. ¿Qué influencia crees tú tiene la tecnología en el nuevo periodismo,
llamado periodismo del siglo XXI? Bueno, pues es bastante alto, ¿verdad? Es decir, ahora la gente no solo tiene que esperarse a encender el televisor a cierta hora para ver el telenoticiero, ni tiene que esperarse el día siguiente para leer la prensa para saber qué pasó, ni sintonizar la radio. Con solo su teléfono inteligente puede darse cuenta de lo que está pasando en este momento, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo, por medio de Twitter, por medio de Facebook, las redes sociales. Esto sin duda ha venido a revolucionar lo que es la forma en que se maneja la información. Sin embargo, en este punto sí quiero ser muy clara de que es también peligroso, es decir, no todo lo que se publica en redes sociales necesariamente es veraz, porque para nadie es un secreto que cualquier persona puede hacerlo, y no necesariamente periodistas. Entonces hay un hilo muy delgado entre lo que es realmente un periodismo imparcial o un periodismo que trata de ser objetivo a opiniones personales de cualquier persona que desee expresar algo sobre X asunto de un país o de una situación que se está presentando, ¿verdad? Y quizás sin sustento alguno y con mucho sesgo incluso. Exactamente, claro, porque ahí ya no se aplican los conceptos periodísticos que hemos aprendido, que sabemos que se tienen que dar, sino que ya aplica una cuestión meramente subjetiva y personal de lo que yo quiero decir y cómo lo quiero decir. ¿Es la tecnología un aliado del periodismo del siglo XXI hoy por hoy? Sí, creo que es un aliado, por supuesto, facilita mucho las cosas. Antes, para hacer, por ejemplo, una transmisión en televisión en vivo, estoy diciendo hace tal vez unos 4 años atrás, teníamos que esperar a que la móvil llegara a cierto punto y tener un doble enlace. Realmente era más recurso humano, más recurso técnico, más tiempo de espera. Sin embargo, ahora podemos transmitir en vivo casi que de manera inmediata, casi que en cualquier país del mundo, ¿verdad? Con solo internet podemos transmitir, por ejemplo, el incendio de Comayagua del año pasado en Honduras. Utilizamos simplemente Skype para darle a conocer a la gente lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y eso es una manera rápida, sencilla y hasta económica. ¿Y cómo se ve afectado el trabajo del periodista frente a estas nuevas tendencias? Bueno, yo creo que la principal afectación era un poco lo que hablábamos, ¿verdad? Que al ser un acceso casi que universal, ¿verdad? O de la mayoría de personas, y ser un acceso tan sencillo y de bajo costo y a veces hasta gratis, cualquier persona entonces puede hacer uso o mal uso de la información, ¿verdad? Creando falsas noticias, falsas alarmas, por ejemplo, robando información, en los delitos informáticos. Es decir, hay muchas puertas que se abren, ¿verdad? Y que lamentablemente no tienen ningún control. Algunas de ellas, por supuesto, sobre todo en lo que es referido a la información. Natalia, mucha gente nos está escuchando en este momento dentro y fuera de las fronteras de Costa Rica. Quisiera que le dijeras a estos radioescuchas qué es la libertad de expresión y también preguntarte si existe aquí en Costa Rica la libertad de expresión. Bueno, la libertad de expresión es un derecho universal que tenemos de expresar nuestras opiniones, de expresar nuestros criterios, nuestros disgustos ante una situación o nuestra posición a favor, en contra, con respecto a algo que sucede. Si hay libertad de expresión en Costa Rica, por lo menos creo que sí, creo que todavía gozamos de una libertad de expresión importante, no así, por ejemplo, en algunos países centroamericanos, incluso no hay que ir muy lejos. Hay realidades muy tristes, por ejemplo, en Honduras, en donde podría decirse, bueno, sí existe libertad de expresión, pero ¿a qué costo? Al costo de la vida de un periodista. Solo el año pasado murieron más de 20 periodistas, creo, en los últimos años, creo yo, en Honduras. Y es una cifra realmente alarmante, porque ya no solo pasa en México, pasa en un país vecino. Y eso es preocupante, porque si vas a decir la verdad, te matan. A Dios gracias, en Costa Rica pues eso todavía no se ha dado tan fuertemente. Sí hemos conocido los casos de colegas que lamentablemente se han visto cercenados al punto de la muerte por expresar y ejercer el periodismo. Sin embargo, creo que todavía en Costa Rica tenemos esa libertad de expresión. ¿Y esta libertad de expresión de la que tú nos hablas tendría alguna conexión
con eso que llamamos independencia periodística, Natalia? Definitivamente no es posible hablar de la libertad de expresión sin esa independencia, ¿verdad? Creo que todavía en Costa Rica tenemos medios responsables que tienen independencia a la hora de generar sus informaciones, que tienen independencia a la hora de decidir qué tipo de informaciones van a publicar, aunque esto implique que altos funcionarios, por ejemplo, políticos, estén involucrados. Creo que en el momento en que esa independencia se quite, se elimine, pues obviamente también va a verse terriblemente dañada la libertad de expresión y sobre todo terriblemente dañado el ejercicio periodístico. Y a nivel de prensa nacional, ¿crees que entonces esta independencia periodística sí es un denominador común o te atreverías a decir que algunos medios no tienen como práctica profesional pues este elemento, este criterio? Creo que en Costa Rica la mayoría de medios de comunicación grandes y sobre todo más influyentes en las decisiones, sí tenemos esa independencia periodística. No dudo que haya uno que otro que sean la excepción, pero me parece que en términos nuestros costarricenses sería una excepción a la regla. Creo que todavía los medios están totalmente independientes de lo que expresan, de lo que dicen, de lo que informan, de lo que analizan y de lo que critican también. Natalia, en estos días ha habido una marcada proliferación de muchos llamados comunicadores sociales, quienes hacen uso de un micrófono para vituperar incluso pues no solamente a personalidades en el país. Pareciera más bien que esto está creciendo día a día. Es por eso que deseo preguntarte cuál es la diferencia entre un comunicador social o alguien quien dice llamarse comunicador social y un periodista. Bueno, básicamente podríamos dar como un perfil del periodista y un perfil del comunicador social. El periodista, y como usted bien lo decía, ¿verdad? En la academia se nos enseña que debe ser imparcial, Alfredo, debe ser neutral ante una situación que suceda, ante una información que tenga que dar. Se supone que debemos de no tomar partido, de ser objetivos, de además dar un fairness informativo, ¿verdad? ¿Qué es un fairness? Bueno, que si estamos hablando de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes está fallando en su labor de recarpeteo de las principales carreteras del país, pues yo tengo que buscar al jerarca o al encargado de esta función para que me diga qué es lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos que tener ese fairness. ¿Qué pasa con el comunicador social o con las personas que ahora en estos tiempos se dicen comunicadores sociales o incluso a veces se titulan como periodistas y no lo son? Bueno, que es más fácil ser subjetivos, es más fácil decir qué pienso, es más fácil incurrir en errores como la falta de fairness, ¿verdad? Vamos a atacar algo pero no vamos a buscar a la contraparte. Es más fácil estar de un bando y no ser neutrales ante una situación informativa, ¿verdad? Y bueno, eso tiene un efecto entre la gente, es decir, las personas o los ciudadanos normalmente creen en toda la información que viene y sale. Normalmente también confían más en los medios más que se han propagado más en el tiempo, que tienen más años de estar al aire, por ejemplo. Y credibilidad incluso. Exactamente, no es lo mismo que una persona que ya cuenta con mucha credibilidad en un país de una información a que Perico de los Palotes salga diciendo algo de algo que está ocurriendo, ¿verdad? La gente también tiene esa capacidad de discernir entre lo que viene de una fuente más autorizada y formal de la que no. Sin embargo, habrá gente que no es capaz de hacer esta diferencia, ¿verdad? La academia define el periodismo como una actividad que consiste en colectar y publicar información asociada a los tiempos en que se desarrolla la historia, presente, pasado y futuro. ¿Estarías de acuerdo con este concepto, Natalia? Pues sí, es decir, cuando hablamos de periodismo, hablamos también de un contexto, ¿verdad? Es imposible
informar de una situación sin un contexto. Normalmente siempre hay un precedente, siempre hay una historia asociada, siempre hay elementos informativos que nos dan precisamente esta conexión entre la historia de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a pasar con aquella información que estamos dando. Es decir, todo está dentro de un contexto informativo. Difícilmente se pueden hablar de hechos aislados, ¿verdad? Hablemos ahora de la publicidad, que hoy por hoy es el protagonista en este escenario de las acciones. ¿Qué rol desempeña la publicidad en los medios de comunicación, Natalia? Bueno, sin lugar a dudas, la publicidad a nivel, por ejemplo, comercial de un medio de comunicación, pues es una importante fuente de generación de divisas, ¿verdad? Para poder sostener un medio de comunicación, ¿verdad? Es como la principal fuente por medio de la cual, pues, logramos que un medio de comunicación salga adelante, sin que esto signifique o se malinterprete de que hay un clientelismo entre los medios de comunicación y los patrocinadores. Yo creo, sí. Pero podría eventualmente darse eso igual. Por supuesto, eso podría darse, pero sí creo que un medio de comunicación serio debe tener una división de su parte editorial con la parte comercial. Es decir, yo no me imagino a un director de un medio de comunicación que también tenga que ver con las negociaciones comerciales con patrocinadores, porque claro, es muy fácil entonces buscar mi propio beneficio y decir, bueno, tranquilo, yo no voy a pasar la noticia de que su comida tiene coliformes fecales, por ejemplo, porque usted es un buen cliente. Entonces, por eso es que tiene que haber una división radical entre la parte editorial y la parte comercial. ¿Y qué impacto, dirías tú, tienen los medios de comunicación en la población costarricense? Hablemos de este escenario que se llama Costa Rica. ¿Cuál es el impacto entonces que tienen los medios de comunicación con el costarricense, con el ciudadano común, Natalia? Mire, es determinante, es decir, hay un impacto directo sobre el vivir día a día de la gente. Ese impacto de los medios de comunicación en la población costarricense lo podemos ver reflejado en las cosas que pasan todos los días, es decir, desde algo tan simple como que nos informen que el costo del autobús mañana va a significar sacar 5 colones más de mi billetera, a que de repente nos demos cuenta que expresidentes de un país, de la República, pudieron haber estado inmersos en actos de corrupción, por ejemplo. Eso no solo impacta, sino que genera como un fuerte sismo en la estructura política de un país. A nivel económico, a nivel social, es decir, realmente los medios de comunicación en nuestro país tienen un impacto contundente y sobre todo por lo que hablamos ahora, que todavía gozan de credibilidad y de confianza por parte de la gente. El costarricense busca enterarse de lo que pasa, no por medio de instrumentos gubernamentales que van a decir cómo va el camino de un país, es por medio de el periódico, de la radio y de las televisoras. O sea, es decir, esa credibilidad existe firmemente en los medios de comunicación y son determinantes en el vivir de los costarricenses. Hablamos hace un par de minutos sobre ese fenómeno social llamado tecnología, que por cierto ha generado un nuevo participante en este escenario de las acciones. Y te hablo de ese periodismo ciudadano. ¿Se ha vuelto acaso un aporte al trabajo de los medios de comunicación o crees que a veces estos llamados periodistas ciudadanos pueden convertirse más bien en un obstáculo para muchos medios de comunicación? Mire, sin duda este tipo de ejercicio, ¿verdad?, da aportes, no tengo duda, pues que generen aportes importantes, sobre todo en el tema de denuncia, ¿verdad? De repente tenemos empleados públicos que denuncian bajo un seudónimo en Twitter alguna cuestión que se esté dando de manera corrupta en una institución del Estado y que ellos tienen la información a mano y la publican. Eso me parece que está bien, me parece que nosotros nos retroalimentamos de esas personas, sobre todo, por ejemplo, gente que vive en áreas rurales. Nosotros, digamos, Televisora Costa Rica, Telenoticias, tiene corresponsales, pero a veces estas personas son las que nos dan a conocer lo que está sucediendo, y así es la dinámica mundial, me parece a mí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa?
El problema tal vez que existe es cuando esto se toma de una manera irresponsable y a la ligera, pero ahí es donde el periodista tiene que ser un filtro de esa información. Es decir, si a mí me llama Juan, entonces yo necesariamente no tengo que creer todo lo que Juan dice. Mi tarea como periodista es verificar lo que Juan me está transmitiendo, ¿verdad? No me puedo quedar solo con esa versión. Entonces, bueno, ahí también el periodista debe recordar cuáles son sus funciones. Sí, y hablando específicamente de este periodismo llamado 2.0, que por cierto ha tomado mucho auge en los últimos años, ¿podría este volverse una herramienta que facilite de alguna manera pues la manipulación de la información, Natalia? Sí, pues me parece que es un tema que se debe discutir con mucho cuidado, aunque creo que genera inmediatez y facilita en mucha medida el alcance y la cercanía que tengamos con la información, como ciudadanos por supuesto. Es un tema delicado porque perfectamente sirve efectivamente para manipular información, para tergiversar información, y como hemos hablado en esta entrevista, pues eso genera un impacto en la gente, realmente genera un impacto. Natalia, el tiempo se nos ha ido rápido en esta entrevista. Quisiera únicamente, para terminar con esta conversación más que entrevista, Natalia, que nos cuentes y que les cuentes a nuestros radioescuchas, incluso a aquellos muchachos, a estudiantes de periodismo, quienes sin duda alguna estarán escuchando esta entrevista el día de hoy. ¿Cuál ha sido para Natalia Romero la experiencia que la marcó como periodista? Miren, 11 años han habido muchas, pero creo que una de las más fuertes fue cuando tuve la oportunidad en noviembre, hace un año ya, de ir a Japón, específicamente al lugar en donde había ocurrido el tsunami, y darse cuenta realmente de la magnitud de ese tsunami, de ese desastre, esa tragedia humana, y a la vez la capacidad de respuesta de un país desarrollado como Japón, tan pequeñito, pero que mentalmente tienen un desarrollo increíble. Entonces son como esas dos aristas que te marcan para siempre. Muy bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de esta entrevista el día de hoy. Hemos conversado hoy con Natalia Romero Mora, quien es periodista de Televisora de Costa Rica, Canal 7. El tema de hoy, el periodismo del siglo XXI. Natalia, tus últimas impresiones. Bueno, pues agradecerles por la invitación, Alfredo, a este programa, y realmente insistir, ¿verdad?, en un periodismo de calidad, en un periodismo que busque ser objetivo y en un periodismo que sea responsable socialmente, que eso al final es nuestra misión más importante. Muchas gracias a Radio Noticias Costa Rica por esta oportunidad. Gracias a ti, Natalia. Muy bien, quien les habló, Alfredo Cubas Barahona, les espera la próxima semana, Dios mediante, a través del 930 amplitud modulada. Muy buenas tardes. En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con la información que usted necesita. De lunes a viernes, de 12 mediodía a 1 de la tarde. RNCR Radio Noticias Costa Rica.